Hola compañeros, en este video aprenderemos a hallar la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales cuando en ellas se involucran las reglas de la cadena. Entonces, para empezar, recordemos que la derivada de la exponencial de x es la misma exponencial. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero cuando ya vamos a formular la regla de la cadena, entonces partimos de la existencia de una función u que es derivable y es función de la variable x. De esta manera, nuestra función inicial y tiene variable u, pero u tiene variable x. Por lo tanto, a la larga, y es función de variable x y por eso podemos aplicar la regla de la cadena, que es la derivada de una función compuesta, pero en este caso estamos partiendo de exponenciales y de logaritmos. Entonces, la derivada de exponencial de u sería la misma exponencial multiplicada por la derivada de u, o sea que es la derivada del exponente. Para los logaritmos naturales sería la derivada del logaritmo natural de u sería la derivada respecto a x de u, o sea, la derivada del argumento dividido entre u, o sea, el argumento. Si lo queremos ver más rápido, entonces la derivada del logaritmo natural de u será la derivada del argumento sobre el argumento y listo. Entonces vamos a pasar a hacer nuestro primer ejemplo. La derivada de y, en este caso, tendríamos que derivar el argumento, que es 7x al cubo, y eso lo dividimos entre el argumento sin derivar, o sea, sobre 7x al cubo. Así, entonces nos va a quedar que la derivada de y es 21x cuadrado dividido entre 7x al cubo. ¿Por qué? Porque para derivar 7x al cubo bajamos el exponente, 3 por 7 es 21 y le restamos 1 al exponente. Como era un 3, ahora quedó en 2. Y el denominador, pues ya habíamos dicho que era el argumento, ese no se tocó. Esto nosotros lo podemos simplificar. La derivada de y sería igual a 21 sobre 7 es 3 y x cuadrado sobre x a la 3 sería 1 sobre x. O sea que la derivada final de nuestra función sería 3 sobre x. Otra forma alternativa de calcular esta derivada sería escribir a y como logaritmo natural de 7 más logaritmo natural de x al cubo. Porque recordemos que hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo del producto yo lo puedo escribir como la suma de los logaritmos de cada factor. Y ahora sí derivamos. La derivada de y sería igual a tener a. La derivada del logaritmo natural de 7 sería 0 porque logaritmo natural de 7 es constante y la derivada de toda constante es 0. Más la derivada del logaritmo natural de x al cubo sería entonces derivada del argumento dividido entre el argumento sin derivar. O sea que esta derivada nos daría, el 0 no es necesario escribirlo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado sobre x al cubo. Ahora para simplificar, x cuadrado con x cuadrado se cancela y nos va a quedar como resultado 3 sobre x, que es exactamente el mismo resultado anterior. Y otra forma alternativa de hacer la derivada sería, ya realizamos este primer paso y ahora aplicaríamos otro paso antes de derivar. Y es que hay otra propiedad de la logaritmación que nos dice que el exponente lo podemos bajar del argumento. Entonces nos va a quedar 3 logaritmo natural de x. De esta manera pasamos a derivar. La derivada de y sería la derivada de toda constante de 0 más 3 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Notemos que aquí no aplicamos regla de la cadena, la derivada es inmediata, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, que es lo que estamos escribiendo acá. O sea que la derivada de y sería igual a
3 por 1 es 3 sobre x y llegamos al mismo resultado. De esta manera, entonces esta primera derivada la calculamos utilizando tres métodos diferentes. La forma más rápida de hacerla será entonces el último método utilizado, que requería aplicar dos propiedades de los logaritmos antes de encontrar la derivada. Ahora vamos entonces a la derivada de nuestra última función, que es y igual a exponencial del coseno de 2x. Para esto, entonces utilizaremos esta regla de derivación. La derivada de exponencial de u es igual a la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente. O sea que en nuestro caso, la derivada de y sería igual a la misma exponencial del coseno de 2x multiplicado por la derivada del exponente, o sea, debemos multiplicar por la derivada del coseno de 2x. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar. La derivada de coseno ya sabemos que es menos seno, pero aquí también tenemos una regla de la cadena. La derivada de coseno es menos seno, pero esto lo debemos multiplicar por la derivada del ángulo. O sea que esto iría multiplicado por la derivada de 2x. Y esto iría multiplicado por la misma exponencial, que esa parte ya estaba lista. Entonces dijimos, la derivada de la exponencial es ella misma multiplicada por la derivada del exponente. Aquí lo tenemos. Para terminar, entonces nos va a quedar que la derivada de y sería igual a la derivada de 2x es 2, entonces nos va a quedar menos 2 seno de 2x multiplicado por la exponencial del coseno de 2x, y eso es todo. Espero que haya quedado clara la forma en que se derivan funciones logarítmicas y funciones exponenciales utilizando la regla de la cadena.